Buenas noches, bienvenidos a lo mejor en Excelsior. La Comisión Federal de Competencia Económica decidió fijar una multa de unos 635 millones de pesos en contra de Petróleos Mexicanos y una de sus filiales. Si usted oye que una multa por una práctica monopólica, Pemex puede decir una de dos: está bien, se lo merecen, y la otra es: ¿qué dice la Constitución en torno a los dos monopolios permitidos? Pemex es un monopolio permitido por la Constitución y al ser un monopolio permitido por la Constitución, pues tiene derecho a incurrir en prácticas monopólicas. Entra la Comisión Federal de Competencia Económica en un debate muy raro si la gasolina ya es de los distribuidores o no es cuando es transportada. Pero mire, olvídense de todo eso. Hoy vamos a hacer una cápsula de todo eso y lo vamos a meter en una caja. Si la práctica anticompetitiva existe desde hace más de 10 años. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué en este momento el presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica decide sancionar? Punto número 2. ¿Por qué hasta ahorita, cuando ya se empezaron a evaluar a quienes serán comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, que va a venir a suplir a la CFC? ¿Por qué? A mí me suena venganza, y me suena una de esas venganzas tan protagónicas, tan comunes en Eduardo Pérez Mota. Eduardo Pérez Mota, en el tiempo que fue presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, se distinguió por hablar a nombre del Pleno cuando no necesariamente eran las posiciones del Pleno, por no dejar que los otros comisionados tuvieran opiniones y por parecer que está aprovechando hasta el último segundito de sus 5 minutitos de fama. Desde el punto de vista jurídico es muy difícil sostener esta sanción, porque además la va a tener que operar la nueva Comisión Federal de Competencia Económica. A mí me suena a que se vengó del gobierno. La Comisión Federal de Competencia impuso a Pemex y Pemex Refinación una multa de 653.2 millones de pesos por condicionar a las gasolinerías del país a contratar el traslado de gasolina y diésel en pipas de la empresa operadas por personal sindicalizado, práctica que está fuera de la excepción constitucional de la que goza la paraestatal, por lo que exigió a Pemex suprimir esta práctica en un plazo de 30 días hábiles. Por su parte, Petróleos Mexicanos aclaró que la venta y suministro de gasolinas y combustibles forman parte de las obligaciones constitucionales de distribución comercial por parte de Pemex Refinación, por lo que descartaron haber incurrido en actividades monopólicas, como lo señaló la COFECO, por lo que apelarán la decisión del organismo. Gran parte de la apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto fue: vamos a sacar reformas, vamos a hacer una reforma, una cadena de reformas económicas y vamos a lograr el crecimiento, vamos a lograr que México se mueva y todo lo demás que han dicho. ¿Por qué? Porque sabían que este año iba a ser muy difícil para la economía y que aún siendo un buen año vamos a mantener ese crecimiento mediocre, ese crecimiento escasito que hemos tenido. Así las cosas, el PRI apostó mucho a las reformas económicas y, como es evidente, un pequeño grupo de violentos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, puso de rodillas al Congreso, los tiene hincados, y al gobierno federal y a todos. De ahí que hoy, al inicio de la plenaria del PRI y el Partido Verde en materia económica, el secretario de Gobernación fuera particularmente duro, particularmente claro con ellos al decirles: oigan, nosotros vamos a hacer nuestra parte, ustedes hagan la suya. Y una de las partes que tienen que hacer es aprobar la reforma educativa, que era la fácil, la que estaba planchada, la que todos estaban de acuerdo, al menos en teoría, y es sacarla con la evaluación de los maestros, enfrentándose a los grupos de violentos. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, tuvo un discurso duro para sus correligionarios. Fue un discurso en el que les insistió mucho en que habría que sacar las reformas, que ahí está la reforma por venir, la hacendaria, y que tienen que cumplir necesariamente con su parte. Jalar parejo. ¿Tendrán fuerza o no la tendrán? Eso estará por verse en los próximos días. De cara al periodo ordinario de sesiones que comienza la próxima semana, el PRI en el Senado dijo que construirá las más amplias mayorías para sacar adelante las reformas que vienen, como la energética y fiscal. Previo a la reunión plenaria de la bancada, a la que acudirá el Gabinete Económico y de Seguridad, el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa,
dijo que acordarán una agenda legislativa orientada a atender asuntos que lastiman a la sociedad mexicana con el objetivo de generar las condiciones para impulsar la economía que se traduzca en la creación de empleos y bienestar para todos. La bancada confirmó que acompañarán las iniciativas de reforma energética y fiscal enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto y que en su reunión participarán los secretarios de Gobernación, de Energía, de Hacienda, de Relaciones Exteriores, así como del Procurador General de la República. La Secretaría de Hacienda ya mandó a decir que antes del 8 de septiembre, que es la fecha límite por el Congreso, se va a enviar el llamado paquete económico, que son la iniciativa de ley de ingresos, el presupuesto de ley de egresos, más la iniciativa de reforma hacendaria, que vendrá todo en un paquete para que se discuta de común acuerdo. La pregunta es, y hay que tenerla muy clara en la mente, ¿el gobierno va a tener ganas, fuerza, capacidad y talento para hacer una reforma hacendaria como la que requiere el país? ¿O solo va a ser para ir pasando y le vamos a seguir poniendo el nombre de reforma a algo que puede ser como una miscelánea? Lo cierto es que en la primera medición de fuerzas, en el primer round del gobierno en contra de sus opositores, el gobierno perdió. Y no solo perdió el gobierno, perdió el Congreso en este país. Entonces, habrá fuerza para una reforma que tiene que tocar temas como el IVA, el impuesto sobre la renta, la manera en la que se están gastando los recursos. Yo tengo muchísimas dudas. Tengo dudas además de cuál va a ser el sentido de la reforma. ¿Va a ser un dulce, un caramelo para poder seguir sacando las otras? ¿O el gobierno realmente va a tener la fuerza y determinación de hacer lo que se tiene que hacer? De entrada no es popular hacerlo debido. Hacer lo correcto no es lo más popular. Sin embargo, si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no hace lo correcto y nos empezamos a conformar con reformas posibles y no con lo que necesitamos, el país va a estar en un problema verdaderamente grave. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que antes del 8 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto dará a conocer la iniciativa de reforma hacendaria. La iniciativa buscará fortalecer la hacienda pública con el objetivo de atender al 40% de la población que no tiene un futuro halagador y posibilidad de crecimiento. Osorio Chong asegura que la reforma apoyará de mejor manera a los estados y municipios que encontrarán fortalezas pero también tendrán compromisos. Y bueno, la iniciativa privada de este país de lengua se come un taco o cree que todo se va a arreglar a salivazo limpio. Hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial nos regaló uno de esos bellos documentos en video que a él le gusta tanto hacer. Se puso a decir todo lo que el gobierno tiene que hacer para reactivar a la economía y la agenda de reformas posibles y que el gobierno tiene que hacer y que el gobierno y que los legisladores y que bla, 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 bla. A mí a veces me gustaría escuchar a la iniciativa privada a qué están dispuestos. Porque parecería que cuando se toca de sacrificar a algo, de algo que le corresponde a los líderes de iniciativa privada, de eso no hay. De eso ni discurso, ni se diga. ¿Cómo van a decir algo? No se comprometen con absolutamente nada. El discurso de Gerardo Gutiérrez Candiani habla como de lugares comunes, como de obviedades, como de buenos deseos. Parecería que el líder de iniciativa privada lo que está haciendo es escribirle su carta a Santa Claus y a los Reyes Magos y esperar que funcione. Yo creo que ha llegado el momento de que la iniciativa privada vuelva a tomar una posición muchísimo más protagónica con las necesidades de este país. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, propuso que el gobierno federal ha sido exitoso en alcanzar acuerdos políticos importantes que derivaron en la presentación de varias reformas estructurales que tendrán impacto a mediano y largo plazo. Sin embargo, es necesario un plan emergente para reactivar la economía en lo que resta del año. Jorge Carlos Ramírez Marín, el secretario de SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, decía que no había crisis en la vivienda. Eran 3 empresas, que no representaban ni el 20% del sector. Vamos, que eran unos poquitos, pero que el sector de la vivienda en México tenía 850 empresas, que había algunas que estaban creciendo de manera impresionante, bueno, que era una maravilla.
Cuando se dieron a conocer las cifras de empleo de mayo y junio, tuvo que moderar su discurso. Y lo tuvo que moderar porque el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo, si bien es cierto que ha crecido poquito, que ha habido un avance raquítico en el empleo temporal del sector de la construcción ha habido un desplome. ¿Y un desplome por qué? Por la crisis de las vivienderas. Si bien son 3 empresas, si bien representan el 18% del empleo, generan una serie de efectos en cadena. Si eran las que estaban en el índice de la bolsa, si eran las que se veía, las que recibían financiamiento, ¿qué es lo que hace? Bueno, hace que se genere un efecto de retracción en el sistema financiero total. A los bancos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta crisis les ha costado 15,000 millones de pesos en reservas, en precauciones, y es obvio. Si hoy se está parando la economía, se para el sector vivienda y los bancos se detienen aún más. Con cifra a junio de este año, los problemas financieros de las desarrolladoras de vivienda Urbigeo y Homex han costado en su conjunto para Banorte, Banamex, BBVA, Bancomer, Santander y HSBC de poco más de 15,620 millones de pesos entre reservas y capital. De acuerdo con el estado de resultados de estos bancos al primer semestre del año, el costo en reservas para riesgos crediticios ascendió a unos 8,400 millones de pesos, mientras que el costo a capital fue de poco más de 7,220 millones de pesos. Mexicana de Aviación cumplirá en unos días más 3 años sin volar. Para maldita cosa le hemos extrañado en el sector de la aviación nacional. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ha aumentado el número de pasajeros, de vuelos, de destinos durante estos 3 años. ¿Qué quiere decir? Que no se necesitaba. ¿Qué quiere decir también? Que no va a revivir. ¿Qué quiere decir también? Que ha habido una maraña, una bola y un grupo de intereses que se han venido enfrentando de una manera escandalosa. Por un lado, el grupo de Gastón Azcárraga, que maladministró esta línea aérea, que ha dejado pasar y buscado que pasen los plazos, inventando supuestos inversionistas, porque algunos de los delitos que pudieron haber cometido prescriben después de los 3 años. Punto número 2. Los jueces que han tenido a cargo este concurso mercantil, el Instituto Federal de Concursos Mercantiles y los administradores del concurso han hecho una labor lamentable. Unos por ingenuos, otros por incapaces y otros porque cobran un sueldazo. Los administradores de Mexicana de Aviación se han quedado con una gran cantidad de dinero. En el medio queda un grupo que son los trabajadores. Gente que durante 3 años ha estado en el limbo. No están oficialmente despedidos, nadie los ha liquidado, no cobran salario y por ahí tienen que aguantar al líder sindical de los sobrecargos, Ricardo del Valle, que está convencido de que hay que acabar con la industria de la aviación. Mexicana de Aviación es una historia verdaderamente triste. A tan solo 2 días de que se cumplan 3 años de que Mexicana de Aviación dejara de volar, muchos acreedores e incluso ex empleados de la aerolínea solo esperan a que se declare formalmente la quiebra. La opacidad con la que IFECOM, el Poder Judicial y el Conciliador manejaron la esperada quiebra deja deudas del proceso. Los costos iniciales para levantar la aerolínea prácticamente se triplicaron en 3 años. Hoy 250 millones de dólares son pocos para rescatar a la empresa y su plantilla laboral. Hoy se encuentra en tela de juicio la posición de la Asociación Sindical de Sobrecargos Aviadores, quienes fueron en su momento una de las cuñas más fuertes para que las empresas entraran en esta situación. Hagamos una reflexión final. En unos días más, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dará su primer informe de gobierno. Un informe que realmente es sobre 8 meses de gestión. Un informe que ya lo cambió de sede. Hoy anunció que sería en el Campo Marte. ¿Para qué? Para controlarlo. ¿Para qué? Para tenerlo seguro. ¿Qué es lo bueno que ha pasado? Había una gran emoción, el momento México, la ilusión de que el regreso del PRI iba a traer mejores estados de crecimiento. Sin embargo, ninguno de los indicadores económicos ha mejorado sustancialmente. Mantenemos la estabilidad, ciertamente. Mantenemos el orden en el sistema financiero. Sin embargo, de todo lo demás, no hay por qué pensar en momento México. Gracias, muy buenas noches.